que hay talentos distintos y tendremos amigos, amigas que son excelentes para las matemáticas, porque les sale, así como hay buenos bailarines. Ujú. Y otros serán, ¿no es cierto?, buenos historiadores. Carlos, Pero disculpa, una cosa, perdón, sí, es el talento y otra cosa es el fracaso. Sí, David. René, perdón. René, en ese mismo sentido, siguiendo tu desarrollo en relación a las habilidades y los talentos que son diversos, yo te quería preguntar respecto a tu experiencia como profesor universitario, sobre todo que está tan de moda los proyectos de FID, la formación inicial docente. ¿Qué piensas tú respecto a eso? ¿No habrá ahí algo que de base la formación del profesor es tan tecnocrática que nos abocamos y nos forman del currículum, de la metodología, de la didáctica, pero no nos enseñan a nosotros a interiorizar quiénes somos y si realmente esto nos gusta hacer? Sí, no, sí. Yo creo que los enfoques están equivocados, están errados. Yo siento, fíjate, que las autoridades ministeriales, y hemos tenido distintos tipos de ministerio de educación, ¿ya? Están en parte desesperados porque no saben qué hacer. Y lo que creen que tienen que hacer es controlar. Y ya no saben cómo controlar más, porque todo se escapa. Mm, Entonces se desesperan. Y vienen frases como la del ministro de Educación de antes de ayer, ¿no es cierto? Que los cabros chicos tienen que ir a la escuela porque si no van a ser abusados en la casa, claro. ¿ya? Y otras que se han dado en el pasado, ¿ya? ¿Qué es lo que yo creo? Que a los profesores hay que dejarnos para que seamos profesionales. Si hasta en la televisión nos dan consejos de cómo hacer clase, pero nunca escuchamos que le den consejo a los médicos de cómo tienen que sanarnos. Cualquier persona se mete con nuestra profesión, entre otras cosas, porque la mayor parte del profesorado no sabe explicar socialmente lo que están haciendo. A rato cuando entrevistan a un colega en la televisión y habla, tú dices, pero esta persona no es profesional, porque dice generalidades, no habla con un código especializado y con precisión, habla con ambigüedades, ¿ya? Es triste, es triste. No voy a nombrar al colega, pero hace algunos años todavía gobernaba la Concertación. Le pregunto a un colega del Ministerio de Educación, de todos los ministerios de la Concertación, ¿qué están haciendo? Le digo. Y me responde textualmente, Carlos, estamos desesperados, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Le hemos dado libertad a los profesores para que ellos, cada escuela cree su currículum con un 40% de obligación común en todo el país y el 60% que cada escuela lo genere y también los criterios de evaluación. O sea, ese contexto a mí me parece bastante bueno. ¿Sabe lo que pasaba? Las escuelas no lo hacían. Empezaron a surgir empresas que empezaron a vender esta propuesta, ¿ya? Entonces, claro, una escuela parecía como que lo había hecho, pero era una empresa que lo estaba haciendo y enriqueciéndose. ¿Qué tuvo que hacer el Ministerio de Educación? Crear programas tipos para que las escuelas lo eligieran. Años después, a esta misma persona, un día le digo, sí, en una asamblea general aquí en la Universidad de La Serena, si conoce algún país en el mundo que esté reduciendo los planes y programas de estudio. Y me mira asombrado y me dice, es bien extraña tu pregunta, pero déjame pensar. Y eso me encantó, que antes de ponerse a hablar pensara. Y me dice, mira, lo único que recuerdo en este momento es que en Francia se crea una comisión para reformar la escuela. Y hoy se me olvidó el nombre del sociólogo, ya me voy a acordar, que lo ponen a cargo de esta reforma educacional. Y el tipo plantea una condición, que no van a agregar ningún contenido si es que no sacan otro.
Lo triste fue lo que dijo al final. Pero fíjate, dice él, la ciencia y la tecnología avanza tanto hoy en día que en vez de disminuir hay que agregar contenido. Y ahí yo me quedé, dije, es que no entienden nada entonces. ¿Por qué? La pista me la dio un profesor de matemática de aquí de la región, de la red de maestros, y un tipo realmente tiquitaca, excelente educador. Me dice en una entrevista de historia de vida que debemos disminuir hasta en un 60% los programas de matemática. Nadie discute que matemática es una disciplina medular. Y este hombre me dice que disminuirlo hasta en un 60%, hay que dejar un 40%. ¿Para qué, le digo yo? Pues para enseñar el 40% y para que los alumnos lo aprendan bien. ¿Y qué pasa con lo que no va a aprender? Le pregunto. Lo va a estudiar él después, pues me dice. Porque resulta que va a aprender matemática y cuando la precise va a poder estudiarla. Y cuando tenga una dificultad que no puede resolver, lo que es frecuente con todos nosotros en cualquier momento, sabrá preguntar. Me encantó esa respuesta. Y a partir de ahí hemos estado en una campaña absolutamente infructuosa de sugerir que lo que hay que hacer es reducir los contenidos. Y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, a escolares y a profesores sobredemandados en la enseñanza virtual. Sobredemandados. Profes que no alcanzan a hacer todas las cosas porque están ahí. Yo acabo de escuchar una charla de un profesor guatemalteco y muestra una imagen en que está un profesor haciendo una clase virtual y tiene a sus hijos, ¿no es cierto?, con unas cintas pegadas al piso para que no se muevan. ¿Ya? Porque claro, tú estás en la casa y están los hijos vivos, pues. Entonces se están entremetiendo, ¿te fijas? Y uno los ve, etcétera. Y nadie se atreve a reducir la cantidad de contenido. Entonces el ministerio hoy día no sabe qué hacer. Entonces frente a la PCU dicen, no, es que vamos a hacer menos preguntas, no, es que van a valer las notas del año pasado, pero no salen de esa circularidad viciosa que da este modelo. Carlos, volviendo a conectar lo que tú nos has planteado, tu experiencia como profesor universitario de gente que estudia pedagogía, Sí. que choca con las mallas curriculares, que nos pasa en muchas universidades a quienes hicimos clase, de sentir que no podemos seguir idolatrando los currículums, las mallas, si no vemos una realidad en un contexto que no es europeo, que no es estadounidense, sino, en nuestro caso, tú has vivido la experiencia intercultural. ¿Qué nos pasa en la formación inicial que los profesores experimentamos esta creatividad y cuando vamos a la escuela nos absorbemos? Muchos profesores, incluso los que se han inscrito en esta conversación, me dicen, es muy bonito pensar en una educación humana, que se respete el desarrollo del niño, pero es muy difícil de realizar. Es casi imposible porque los planes nos agobia, está todo armado para que fracase una visión humana de lo que es educar. Mira, sí, no, sí, no. Yo soy freiriano y voy a citar a Freire. Ajá. Para Freire los profesores debemos ser subversivos. Es que si no hay otra, es que yo no puedo ser un buen educador si no me animo a ir empujando las normas. Ahora tengo que ser vivo para poder hacerlo, porque si no me van a echar del trabajo. Nosotros aquí tuvimos por muchos años un programa de trabajo, de perfeccionamiento con los profesores. Les invitábamos a mejorar lo que ellos hacían bien, nunca a corregir lo que hacían mal. Nos fue muy bien, tan bien que a muchas y muchos de ellos los echaban de los trabajos después. Nos empezamos a dar cuenta. ¿Y por qué le echaron? No, es que los colegas empezaron a reclamar, los colegas empezaron a reclamar de que, pucha, los chicos van contentos a tu clase y no a la del otro profesor.
Entonces las mamás o los papás decían, pero etcétera. Y ahí venía todo eso. Ahora, yo creo en esto, que tenemos que ser seguidores del Evangelio en este punto, que dice, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que está pidiendo César? Está pidiendo planificaciones formales que las va a leer un algoritmo a nivel del Ministerio de Educación. En algunas escuelas está el GFUTP ahí que la revisa. Póngale lo que quiere leer, compadre, ¿para qué va a entrar en conflicto? Pero cuando usted entra al aula, usted es dueño y señor, dueña y señora, para hacer lo que desea. Colega, en toda mi vida yo me dediqué a hacer investigación etnográfica. ¿Qué significa eso? Sentarme en la sala de clase y observar cómo mis colegas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, bla, 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 toda la diversidad, hacemos las clases que hacemos. Y se lo digo sinceramente, muchas de ellas da pena, dan ganas de llorar. Es un recitar y obligar a los estudiantes a repetir. Y cuando uno encuentra una buena clase, hoy tú realmente te alegras porque te das cuenta de que es tan sencillo ser buen profesor. Porque es cosa de asombrar al estudiante con un misterio. ¿Qué misterio? El misterio de lo que yo tengo que enseñar y ayudarle a establecer relaciones. Y si yo conozco la materia que tengo que enseñar, pues yo puedo hacerlo. Si la conozco mal, no puedo hacerlo. Y lamentablemente tenemos muchos profesores que son mediocres. Cuando yo estoy en talleres de trabajo con los profesores, yo le digo, usted, colega, no debe seguir enseñando. No puede, no puede. Es como que dejemos a un mal conductor de buses que anda atropellando a los peatones. Si a un profesor o profesora, los alumnos no aprenden, él tiene que cambiar o sinceramente tiene que irse. No puede, es que no puede, porque el daño es demasiado grande. Y si yo me doy cuenta que no soy capaz, ¿para qué sigue? Miren, colegas, observen la cara, la mayoría de los profesores andan amargados. Y claro, están amargados y tienen razón, a veces el sueldo no alcanza, pero dicho sea de paso, no es tan malo como estaba antes, tampoco es bueno, por favor. ¿Ya? Tiene un exceso de trabajo absurdo, absurdo. Y hoy día con las plataformas es peor todavía porque se cierra la plataforma. Tenemos que permitirle al profesor que sea profesor. Y tienen que estudiar. Porque si el profesor no maneja los contenidos que va a enseñar, los alumnos lo desquician en nada, porque le sacan el celular y le muestran, profe, que aquí dice otra cosa. Y si hay alumnos que son chupete de fierro, disculpen la expresión, son los adolescentes. Y si usted va a entrar en confrontación con ellos, está perdido. Porque es usted contra ellos. Pero si usted trabaja bien con ellos, hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Y en relación a eso particularmente, ¿qué atributos crees tú que son fundamentales para alguien que entra a estudiar pedagogía? ¿O tú crees que cualquier persona puede ser profesor? ¿Cómo juntamos? Categóricamente no. Ok, estamos de acuerdo. ¿Cómo No. lo que tú has planteado, esto el profesor tiene que saber su contenido? Y podríamos hablar de la cabeza, ¿no? La cognición. Claro. Pero el profesor que está en la sala, además de saber y saber mucho más de lo que enseña y otras áreas, debe, y ahí yo te lo he mencionado, esta frase griega, ¿no? Educir el alma, saber cómo se desarrolla ese niño, hacia dónde va, reconocer sus talentos, propiciar el desafío, y todas esas cosas no se enseñan en la universidad. No te la enseña un profesor más viejo que te diga, mira, está bien, tú tienes que aprender el contenido, pero tienes que aprender cómo aprende el ser humano, cómo vas a enfrentarte con un chico que es agresivo porque tiene una historia familiar propia, y otro que necesita cariño.
y otro necesita que tú a lo mejor le pongas más desafío que otro. Esa habilidad, ¿no te parece que está más vinculada como el arte, más que una ciencia del educar? Eh, Ciertamente, lo que pasa es que educar es tan artístico como científico. Ahora, si yo tengo que elegir cuál, me quedo con lo artístico. Pero eso no significa que yo no puedo saber el tema. Mm. Mira, por años me tocó cursos de, comillas, perfeccionamiento profesor en ejercicio. El CPIP, por alguna razón, empezó a certificar y a pagar por curso hecho. Lo que está bien, pero ¿qué estuvo mal? Que los cursos se certificaban por asistencia. Y cómo veía uno a los profesores en las salas, echados en la silla. Unos poquitos prestando atención y el resto ni ahí. Ujú. Ganaban por asistencia. Miren, yo les invito a ustedes a que comparen su hoja de vida académica con la de algunos profesores. Yo le decía, ¿por qué la mía tiene, ponle tú, 8 páginas y la de usted tiene 40? ¿Quién tiene que estar aquí? Usted, pues, y yo estar sentado allá. Pero ¿por qué yo estoy aquí y usted está allá? Y no vale la explicación, nada, que usted estudió afuera, porque eso es no significa nada, porque el de afuera estudió aquí. Así que, ¿ya? ¿Te fijas? Es acumulación de cursos. Entonces, uno tiene estudiantes, y aquí en esto agreguemos algo. La carrera de pedagogía fue sacada de la lista de profesiones durante la dictadura. Nos sacaron de las universidades, nos mandaron a los institutos profesionales. ¿Y quién enseñaba ahí? Bueno, habían buenos profesores, pero habían otros que no, pues. ¿Te fijas? Entonces, y otra cosa, para el golpe de Estado se descabezaron los pedagógicos. Entonces, yo soy de ese tiempo, ¿no? Yo ya me había titulado para el golpe, pero yo no me podía comparar con profes que tenían 20 años de estudio más que yo. Entonces, hubo generaciones en Chile que se malformaron por malos profesores. Hay muchísimas generaciones en Chile que han vivido el desprestigio social. Ser profesor, no más. ¿Te fijas? Es que no le dio la cabeza para hacer más. Entonces terminó siendo profesor de tal especialidad. Y eso no hemos sido capaces de levantarlo. ¿Quiénes ingresaban después a pedagogía? Bueno, los puntajes más bajos, pues. O sea, eso tenemos que revertirlo. Ujú. Yo siempre propuse en la universidad que no exigiéramos puntaje de ingreso. ¿Pero por qué? Porque teníamos que ser capaces de sacar a esa persona como profesor estando en el nivel más alto. Entonces, nosotros como profesores, formadores de profesores, teníamos que ser capaces de hacer lo que le decíamos a nuestros estudiantes que tienen que hacer después en la escuela. Y se Y filtraban nunca me solos, aceptaron, nunca me aceptaron. ¿Te fijas? claro. ¿Y por qué no aceptaron? Porque es cierto, es un desafío re grande, pues. ¿Cómo tú le sacas trote a una chica o un chico privado cultural que no lee comprensivamente, que tiene un vocabulario reducido, que no tiene inquietud por nada, que no sabe qué es ser profesional? Y ojo, no porque sea el primero de la familia que estudia en la universidad, sino porque viene de un ambiente de privación, no por ser pobre. Está claro, cuidado con esa distinción. Entonces, si nosotros a ese tenemos que sacar de trote, el riesgo de fracasar es muy alto. Entonces mis colegas no querían casarse con eso. Claro. Entonces lo formamos diciéndole, usted tiene que hacer todas estas cosas
que con usted nosotros no lo hacemos. Claro. O sea, ahora vaya a la escuela y hágalo. Entonces, es muy injusto con los colegas. Y yo soy bien duro, me han escuchado decirlo, ¿no es verdad? Pero reconozco que no los formamos bien. Ahora, sé que en todas las universidades hay colegas extraordinariamente buenos, pero no todos. Mira, en alguna universidad un estudiante de pedagogía demandan a la escuela que haga una investigación. ¿Y en qué consiste la investigación? Venga y describa lo que es una escuela. Si ha estado 12 años en la escuela, le digo yo, ¿a qué va a ir a describir que tiene un director, un subdirector, un inspector y que hay alumnos en la escuela? No, pues tiene que hacer, por lo pronto, una historia de vida. ¿Para qué? Para que sepa cómo él fue de alumno, cuántos estudiantes he tenido, que me dicen, profe, la escuela está tan cambiada, los alumnos no son como era yo, ¿ya? Pero eso es una chiva, porque ellos llegan con una perspectiva, que yo digo, ahistórica, porque no ven la vida de los estudiantes que tienen al frente. ¿Y qué es lo que hacen? Se confrontan con los chiquillos. ¿Y qué hacen los chiquillos? Pues le dan la guerra, pues sí, obvio, obvio. ¿Tú dirías que eso Ahora, ¿sí? tendría que ver también con la motivación intrínseca de quien estudia pedagogía? Porque los Sí. estudiantes ingresan a las universidades a estudiar pedagogía por varias razones. Una, la que decías tú, el puntaje le dio para eso. No hay ninguna manera de ayudarles a distinguir que tal vez la pedagogía no es su área. No sienten pasión por esta profesión. Mira, entre otras cosas porque nunca van al aula, o van muy poquito al aula de ellos como profesores, ¿no es Mm, cierto? ¿Ya? Eh, claro, dicen, los mandamos a la escuela que vayan a mirar la escuela. Que entren en un aula, pero el profesor lo usa para que le pase asistencia, le vaya a pedir algo a la inspectoría. No, eso no es eso, no es eso, ¿ya? Además, son chicos que vienen con imágenes docentes limitadas, pues, porque tuvieron profesores con los cuales tampoco aprendieron. Entonces, ¿cuál es la imagen del profesor? El que recita, el que copia en la pizarra, el que dice cállense o váyase para afuera, ¿ya? ¿Qué hemos propuesto nosotros? ¿Y qué hicimos con la carrera de educación parvularia en la Universidad de La Serena? Que a las estudiantes las mandamos el primer día de clase a la comunidad. ¿Y qué iba a hacer allá? ¿Enseñar? No, porque ¿qué va a saber? A descubrir la comunidad. ¿Y sabe lo que encontramos? Alumnas que me decían, profe, es tan peligroso el lugar donde tengo que ir. ¿Y sabe dónde quedaba el lugar donde tenía que ir? A una cuadra de donde ella vivía. Pero cuando uno le preguntaba, ¿y cómo es el barrio donde usted vive? Estaba tranquilo, no hay problema. Pero iba con el prejuicio de que los pobres son peligrosos. mm. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ir, observar, descubrir el barrio para en el barrio descubrir la comunidad. Usted no va a poder enseñar nada, va a aprender. Y era maravilloso escuchar cuando una estudiante decía, es que estuve conversando con la señora Luisa, pero qué interesante la señora Luisa. Pues resulta que esa señora Luisa era la abuela de otra alumna, de otra chica, que no la escuchaba porque la vieja la tenía hasta aquí aburrida. Entonces ella empieza a vivir la contradicción, que le llama la atención la señora Luisa, pero a su abuela no la escucha en la casa. ¿Te fijas? Entonces el proceso de inmersión en la comunidad es recursivo, se devuelve sobre ella. Entonces empieza a mirar a su familia de otra manera. ¿Qué valor tiene la familia? Y tiene que ingeniárselas ella para conversar con las personas. Profe, me decían, ¿y qué es lo que hago? Porque yo le decía, usted va a la comunidad a conocer la gente. ¿Y qué tengo que hacer? Este es un lugar, vaya. ¿Saben lo que pasaba? Se negaban ellas en lo propio del ser humano, que es conocer al otro. Yo le digo, ¿usted cuando va a una casa qué es lo que hace? Golpeo. Pues golpea entonces.
¿Y qué hace cuando le abren la puerta? Saludo, pues salude y se presenta. Y mira, hemos tenido experiencias tan hermosas. Algunas, o sea, siempre nos cuidamos de que no tuvieran riesgos personales, porque tampoco hay que ser caído del catre y creer que a donde vaya no hay ningún peligro, Ujú. ¿no es verdad? Por lo tanto, nunca vayan de noche, vayan acompañadas, etc. Un día una chica describe, dice, es que fulano de tal, la primera vez lo ve con una pistola y después ese hombre hacía lo que quería por esta chiquilla. Otra chica que trabaja con los travestis de la avenida de aquí de La Serena, dice, profe, llegamos saludándolos como hombres y nos despedimos como mujeres. No, unas cuestiones impresionantes que tú te das cuenta cómo van descubriendo que su ser educador no es pasar materia, sino que es conocer a las personas, establecer una relación empática con ellas y de ahí viene el proceso educativo. Carlos, Sí, perdona, quiero llevarte a un poco a tu fuero interno. ¿Ya? Tú en alguna de tus trabajos publicaste que la escuela estaba mal concebida. Y eso lo podemos ampliar quizás no a la escuela, sino a la universidad o a todos los procesos que estamos viviendo bajo una estructura pensada de una cierta manera. Y con esto que hemos vivido de crisis, se nos presenta mucha confusión, pero quizás también ciertas brechas para hacer un cambio que no va a ser probablemente físico, ¿ya? Sino que va a ser de las personas que están escuchando aquí, de generar nuevas relaciones. ¿En qué sentido tú hablas de esta escuela mal concebida y qué podemos hacer um, internamente? Porque sí, externamente vamos a seguir llenando planificaciones. Pero a ti, ¿cómo lo has vivido como sí mismo. experiencia emocional de lo que has visto? Antes que se me olvide, Sí, planificar perdón. es indispensable. Ujú. Yo tengo que planificar. Pero al llegar al aula, simbólicamente tengo que quemar la planificación. Incluso a veces yo le he propuesto a alguna autoridad, pongan ceniceros en la sala de clase. No, para simbólicamente quemar la planificación. O sea, perdón, físicamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que improvisar cuando entro al aula. Porque yo no sé con qué pregunta me sale una alumna. Sí. Me rompe el esquema. Y yo tengo que responderle a la alumna. No decirle, mire, sigue esto, en 3 años más le respondo. Ahora es verdad que a veces los alumnos hacen preguntas para sacar a los profesores del tema. Entonces yo tengo que no ser caído del catre, pues, ¿no es cierto? Para darme cuenta cuándo me están tomando el pelo y cuándo la preocupación es verdad. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, y eso no ha cambiado, ¿ya? Profe, cuando éramos adolescentes, hablemos de sexualidad, listo, sabíamos que nos cambiábamos la clase, le tirábamos cualquier pregunta y ahí el profe hablaba 1 hora. Y mientras tanto jugábamos, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que tener esa claridad. Ahora, perdón, repíteme la pregunta que se me fue la primera Sí. parte. Ah, no, Eh, la concepción epistemológica, o ¿ya? lo que tú has vivido como internamente, Sí. emocionalmente, de lo que estás viendo en este nuevo momento que vivimos en Chile, con tantas cosas para conversar, digamos. Con esta pandemia, Eh, Entre otras cosas, lo que nos pasa socialmente, todo el estallido social, cómo nos ha ido de alguna manera desestructurando y la gente se ha ido sacando las máscaras. Ahora ya ¿sabes? sabemos quién es quién. Esto me encanta lo que está aconteciendo, me encanta. Nunca he estado de acuerdo con la violencia y no me gusta. En ese sentido soy kantiano, ¿no es verdad? ¿Ya? Prefiero que generemos otras maneras de protesta que se articulan mucho más todavía. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Estoy contento con lo que está aconteciendo porque creo que podemos generar un punto de inflexión después del cual todo va a ser distinto. Esa es mi esperanza. Ajá. Porque tuvimos un estallido social,
que prendió de una manera que nadie se lo esperaba. Que después podemos explicar, decir, claro, mira, estaba esto, lo otro, lo más allá, y podemos nombrar cientos de, de características, ¿no? De situaciones que hacían prever que iba a haber algún estallido social, pero que iba a ser como se dio, con esas manifestaciones en todas las ciudades de Chile. Impresionante, claro, ¿ya? Es maravilloso. Lamentablemente vino la pandemia que nos encerró en las casas, ¿te fijas? Y esto aparentemente se apaciguó. Pero hoy día, ¿no es cierto? Hemos estado asistiendo a la votación en la Cámara y en el Senado, y vemos nosotros que la votación va a ser por una mayoría sorprendente. Algo puede pasar. Tengo esperanza, mucha. Tengo también mucha preocupación, porque el sistema es habilísimo para meternos el dedo en la boca. Habilísimo. ¿Ya? No sé cómo se la van a arreglar, pero capaz que nos embolinen la perdiz y no nos demos ni cuenta y vamos a estar como estuvimos antes. ¿Por qué tengo esta aprehensión? Porque yo soñé con el arco iris, como muchísimas personas. Sí. Y fue como en el Chapulín Colorado, sin querer, queriendo, terminamos y nosotros, pero ¿cómo estamos parados aquí? ¿Te fijas? Entonces, vivo una contradicción. Sí. ¿Ya? Ahora las contradicciones son humanas, por lo tanto no me perturbo. Y junto con la contradicción hay otro rasgo de la vida que es paradojal, que un cambio implica conservación y la conservación implica el cambio. Mira, años atrás, cuando nos dimos cuenta de esto, que lo habíamos leído pero no lo habíamos encarnado, pero el día que encarnamos que cambio y conservación son cara y sello de la misma moneda, fue cuando le propusimos a los profesores de distintas partes de la región, mi colega, en vez de cambiar, conservemos. ¿Qué vamos a conservar? Lo que usted hace bien. Por lo tanto, la forma de conservarlo va a ser mejorarlo en conjunto. No porque nosotros en la universidad sepamos cómo tiene que mejorarlo. Sino vamos a dialogar, vamos a trabajar en talleres y vamos a sacar. Y eso, mira, fue como maravilloso. ¿Por qué? Porque la gente se sentía y nos decían, primera vez que no me dicen que hago las cosas mal. Claro, tenemos que reconocer que a rato nos daban ganas de decir que lo que hacían no estaba bien. ¿Estaba claro? Pero Claro. nos quedábamos calladitos, nos quedábamos callados. ¿Por qué teníamos que estarlo planteando? Entonces, la idea era, ¿qué es lo que usted cree que hace bien? Eso lo mejoramos. Mira, al rato, después de algunas semanas, los profes decían, oiga, ¿usted se había dado cuenta que esto no estaba bien para nada? Sí, pues le decíamos, si no estaba bien. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque usted creía que lo hacía bien. Porque si nosotros venimos y le decimos, mira, esto está mal, corrija, en el momento me va a decir que sí. Pero después va a hacer lo que siempre hace. ¿Por qué? Si ustedes toman una ramita cualquiera y la ponen en el agua, solo va a flotar de una manera. Ojo con esto. Si usted quiere que flote de otra forma, tiene que invertir energía. Entonces, usamos esa analogía y dijimos, estos gallos flotan de una manera. ¿Ya? Entonces, mejoremos esa forma. Mira, si indígenas canadienses, no recuerdo el nombre de la etnia, del oeste canadiense, tratan a unos ingenieros forestales de enseñarles cómo elegir los árboles para hacer mejores canoas, para moverse por los ríos. Y los viejos cazurros los escuchaban nomás. Los otros le explicaban, hacían fórmulas, le detallaban con los gráficos. Cuando terminan de hablar los canadienses, uno de estos viejos le dice, mire, sí, entendemos y le agradecemos, pero nosotros usamos otra manera. ¿Cuál? Le dicen ellos. Bueno, entre todos caminamos por el bosque y elegimos el árbol que tenga estas características. Pero ¿y cómo descubren la línea de flotación? Bueno, lo tiramos al río y flota. Ok, ese criterio usábamos. ¿Te fijas? Es Claro. decir, ¿cómo flota esta comadre? Este es su estilo.
Así le nace. Entonces, eso mejorémoslo. Y del resto simplemente nos olvidábamos. Como si fueran algo, vasos comunicantes. ¿Te fijas? O sea, empiezo a subir aquí y el otro empieza a bajar. Así sencillo. ¿Qué ventaja tiene este que va subiendo? Que los profes estaban contentos. Mira, nos reíamos todo el rato, porque los profes son buenos con los chistes. Lo pasábamos bien e iban aprendiendo. ¿Por qué? Porque además estas capacitaciones eran bastante desordenadas, que es la forma más o menos como el ser humano aprende habitualmente. Y no No eran seguía un capacitaciones, orden lineal, pauteado. ¿Te fijas? no eran capacitaciones del DUA o del decreto No, no, si lo 83. inventamos nosotros, lo Claro. inventamos nosotros. Y eran además de, ¿cómo decirte? De autogestión, ¿ya? Íbamos a ir primero a la escuela y después dijimos, no, traigámoslo a la universidad. Porque así se capean un día de trabajo, vienen a la universidad, nos tomamos un cafecito, lo pasábamos bien. E inventamos pasantías. Y empezamos, el primer viaje fue a Colombia y fue totalmente, no, 95% autogestionado. Es decir, propusimos el viaje, lo entusiasmamos, le pusimos color, ¿ya? Y hay que juntar la plata. Cada uno junta la plata. Pero la plata va a ser de todos, porque si no, estamos repitiendo la discriminación social que hay. Porque hay algunos que están mejor parados en la sociedad, le puede pedir a un tío rico la plata y ya tiene el billete. En cambio, el otro pobre vive en Chuchunco que no saca nada, ¿ya? Todos juntaban la plata. Y miren, colega, porque esto muestra que sí, todo esto es posible de hacer. Nunca, nunca, desde el año 94 hasta que yo salí de la universidad hace 2 años, le pedimos la contabilidad a nadie, ni que nadie nos certificara que había juntado 30.000 pesos. Varios me decían, Carlos, ¿y si te hacen eso? Bueno, el problema de él que no es problema mío. Y juntábamos el dinero. Si alguien se retiraba, el dinero quedaba dentro. Eso era un acuerdo de caballeros, de señoritas, ¿no? Cuando teníamos más del 70 y tanto, 80%, íbamos sí a la autoridad respectiva, al alcalde, etcétera, a pedirle que pusiera el resto. Nunca nos negaron, porque le mostrábamos todo y le agregábamos que en esta pasantía de 15 días íbamos a dedicar por lo menos unos 5 al dolce farniente. Y nos fuimos a Cartagena de India a descansar 5 días. Pero como éramos profes, fuimos a ver las escuelas también. Pues sí, el que nace sin charro muere cantando. ¿Te fijas? Pero Sí. todos sabían que íbamos a trabajar, sí. Ajá. Pero también íbamos a descansar. Cuando un alcalde, no lo voy a nombrar, ¿no? Me abre los ojos así como dice, ¿cómo se van a ir allá? Le digo, ¿acaso usted no está de acuerdo en que un profesor tiene derecho a una vacación digna? Oh, sí, 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 me dijo. Ya, ¿te fijas? Entonces, es posible hacerlo, pero tú tienes que saber tocar la tecla que corresponde. ¿Y cuál es la tecla que corresponde? Despertar esa vocación de maestro que tiene esa persona. ¿Cómo los elegíamos estos profesores? 2 criterios. Si le brillaban los ojos cuando hablaba del trabajo. José Jiménez Sacristán, que muchos de ustedes tienen que haber leído, que fue el tutor de mi esposa, me decía, a ver, ¿y le brillarán los ojos a esta persona? Pero se reía, pero él sabía que es verdad. Ajá. ¿Qué significa que le brillen los ojos? Que cuando habla de su trabajo está contento, pues. Sí. ¿Te fijas? Y el otro criterio era si al hablar de su trabajo contaba de lo que hacía y no se quejaba de lo que no podía hacer. Decíamos nosotros un poco fresco, decíamos, a esto se lo dejamos al ministerio, pues, ya que ellos traten de arreglar, nosotros no nos vamos a meter en líos por, ¿te fijas? Sí. Entonces era posible. Y estas personas, después, en sus escuelas, algunos podían influir y a otros nunca le hicieron caso. Nunca le hicieron caso. Así es.
Carlos, mira, hay unas preguntas que yo igual tenemos dos modalidades. A mí me gustaría que pudiéramos leer las dos o tres que hay escritas y dejar unos minutos si alguien quiere abrir su micrófono y dirigirse directamente para que sea un diálogo entre todos. ¿Sí? Te voy a leer la primera, que es de Giglia, de Coquimbo. Mira, Dice, buenas tardes, le saluda Giglia, encargada de convivencia escolar del colegio particular subvencionado. No soy profesora. Comparto totalmente lo dicho hasta aquí. Reflexiono sobre cómo ver la actual priorización del currículum como una oportunidad refundacional de las escuelas. Es una gran pregunta, ¿eh? Pero debe haber convencimiento del propio gremio de profesores, que lo conversamos, y no ver la pandemia como todo lo que nos faltará para completar contenidos o la base curricular. En vano, los equipos psicosociales insistimos en una mirada más holística, poniendo en el centro ahora el aprendizaje socioemocional, pero los docentes siguen viéndolo como algo ajeno, cosmético y hasta una moda del momento. Es el comentario de Giglia. Eh, Hay otra pregunta aquí, José Ao, saluda, buenas tardes. Dice, cuando se habla de que todos pueden ser profesores, que ya lo aclaramos que no todos, ¿cómo las universidades pueden filtrar el acceso a las distintas carreras de pedagogía? bueno, Podría ser por ingreso económico, ¿no? Que los de más alto ingreso económico puedan entrar a pedagogía. No, es una broma. mira, ellos van a las universidades de élite porque la élite los recluta gente de ellos, Sí. ¿ya? Eh, Respecto a lo primero, si bien siempre damos juicios universales, tenemos que evitar darlos. Una vez escuché a un sacerdote jesuita en la radio que decía que ellos en el seminario le enseñan que cada vez que va a decir todos, diga mejor la mayoría. Y cuando va a decir la mayoría, diga muchos. Y cuando va a decir muchos, diga algunos. Y cuando va a decir algunos, diga pocos. Es decir, siempre bajar. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque de todo hay en la viña del Señor. Hay profes que no han entendido nunca lo que tienen que hacer, excepto pasar contenidos. Hasta el otro extremo de profesoras y profesores extraordinarios, ¿no es verdad? En que todo el aspecto emotivo, ¿no es cierto? Toda la vinculación empática con los estudiantes lo tienen, pero clarísimo y meridiano. ¿Sí? Mm. La relación entre los profesores y los otros profesionales en las escuelas, yo creo que ha sido planteada muy mal. Mañana en la tarde, ¿a qué hora están ellos en la casa? Perdona, vamos a silenciar los No, no, micrófonos. sí, claro. Ya. Estaba diciendo que la relación de los profesores con los otros profesionales que están en la escuela ha sido muy mal planteada, entre otras razones. A otros profesionales le pagan más que a los profesores, lo que ha generado una tensión entre el profesorado y muchos profes entonces dicen, bueno, porque se gane la vida. Entonces, al primer problema que tienen con estudiantes se lo mandan al psicopedagogo, como quien le dice, arréglemelo, y cuando usted me lo arregla, me lo trae. Entonces, ahí hay una situación que hay que arreglarla, ¿ya? El problema es que, claro, no va a ser sencillo, pero necesariamente hay que arreglarla, ¿ya? Ok. Es una tentación esa relación asimétrica, porque daña mucho. El colegio de profesores cumple una buena labor en la defensa legal de los profesores, pero lamentablemente no se mete en el tema de la concepción pedagógica de la escuela. ¿Qué es lo que defiende? ¿No es cierto? Que a mí no me acosen laboralmente. Y toda la razón. Pero no le han hincado el diente, como por ejemplo en Colombia, que los tipos tienen una propuesta educacional potente. El Colegio de Profesores en Chile no tiene propuesta educacional. Bueno, tampoco la tiene el ministerio, digamos, ¿no? Así es. Tiene una propuesta escolar, pero no educacional. Entonces, yo iría por ese lado, ¿no es verdad? Ok. Ver cómo generamos un clima interprofesionales que lo valoren.
socialmente, el profesorado es el grupo profesional más castigado. Uno, porque cualquier persona habla sobre educación. Y tienen razón, pues sí, todos somos educadores. Pero algunos educadores nos hemos profesionalizado como profesores. Y estos profesores son normalmente desprofesionalizados socialmente. Cuenten ustedes históricamente cuántos ministros de educación hemos tenido que sean profesores o profesoras. ¿Uno o dos? Yo lo Son investigué. poquísimos, son poquísimos. Claro. Y el resto vienen de otras profesiones, que a veces entienden mejor el problema educacional que los propios profesores. ¿Ya? Pero son pocos, son pocos. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio. Es muy difícil en un ministerio de salud que haya un ministro que no sea médico, o doctora, o médica, ¿no? Elwin se atrevió, puso un economista, pero es muy raro. En el campo de la pedagogía, cualquier persona dice cualquier cosa. Basta leer los libros de Educación 2020, muy respetable, pero tienen una mirada muy diferente, es un paradigma distinto a la ingeniería química, que son los que lideran ahí. Carlos, perdona, Sí, sí. te voy a Es lo leer, que acontece. Es lo que mira, acontece. comentario de Clau, no tiene más esto. Perdón, pero había otra pregunta. Perdón. Lo del filtro, ¿cómo las universidades pueden filtrar el acceso a las distintas carreras de pedagogía? Mientras tengamos el modelo universitario actual, yo creo que eso no se va a arreglar. Porque las universidades dependen del pago de los estudiantes. Entonces, tienen que recibir alumnos. Y financiarse. Fíjate que la Universidad de La Serena, que es una universidad pública, su presupuesto estatal de la universidad pública financiada por el Estado cubre solo el 17%. El resto tiene que generar la universidad, como si fuera una universidad privada, con las limitaciones de la Contraloría, porque es pública. Así, y pasa cuando uno está en estos procesos de matrícula, que pasan preguntándote, oye, ¿cuántos tienes? Tantos. Pero la otra carrera tiene mucho menos, así que aumenta el cupo para que ingresen más. Te voy a leer, Sí, Carlos, esto perdona. requiere un cambio político profundo, que espero yo que con toda esta irrupción social y todo lo que esperamos, le demos un vuelco. Te leo un halago. Clau dice, el brillo de los ojos de los profesores no pasa por su repertorio académico, sino por la verdadera felicidad al empezar y terminar una clase. Gracias por sus aportes, profesor Calvo, sus ojos brillan. Mira, qué bueno. Que no lo Incluso en la escuche tu pantalla. señora. Que no lo escuche tu señora. Ya, Mira, ya. Sebastián Asté te pregunta, estimado profesor, buenas tardes, un gusto escucharlo. La pregunta simple, ¿cómo centrar la educación en el sujeto cuando la institucionalidad se centra en el resultado, que los resultados de estos sean académicos y emocionales, entendiendo que la ausencia epistemológica del concepto emocional y sabiendo que no existen recetas mágicas? ¿Cómo desde la contradicción crear propuestas educativas? El caos, ¿no? De que tú hablaste en un momento. Sí. Mira, es que yo creo que no tenemos que preocuparnos tanto los resultados. Lo hemos probado muchas veces. Si tú a un estudiante le refuerzas su capacidad de razonamiento, ojo, las guaguas razonan pero impecablemente. Nosotros hemos hecho investigaciones de muchos años, unas fuentes de 4 años, otras de 3 años, investigando cómo aprenden los niños chicos y las guaguas. Teníamos un profesor de lógica que analizaba todo el razonamiento de las guaguas. Guaguas, estoy hablando de 3 años, 5, 6 años, etcétera, ¿no? Mira, lo que concluía este compadre, que era profesor universitario de lógica, experto en lógica, decía, todos los razonamientos son perfectos. Perfectos. Le podía faltar vocabulario, porque a rato los razonamientos eran puro garabato nomás. ¿Está claro? Pero tú entendías la sinonimia de las premisas y la conclusión era impecable. Entonces, si razonan bien naturalmente, ¿por qué entonces yo no fortalezco esa capacidad de razonamiento para que él sepa elegir los elementos que necesita y concluir?
Mira, voy a poner un ejemplo extremo. Estando en España, un chileno nos invita a su examen doctoral en bioquímica. Fuimos. No entendí nada del examen, nada. Incluso cuando trataba de leer las fórmulas químicas, por ahí encontraba que había sodio, por ahí encontraba que había cobre, qué sé yo, pero nada, no sabía qué era. Entonces me dediqué a tratar de captar el razonamiento de Javier cuando explicaba. Vienen las preguntas. Y un doctor en química mayor, muy respetado, le dice, Javier, sí, y se tiró un chorro de química, ¿qué? Le hizo 3 preguntas iguales. Sí, ¿qué? Cuando Javier responde, le dice, profesor, si esto, bla, 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 y empezó a escribir fórmula, 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 entonces, tal conclusión. El viejo mueve la cabeza afirmativamente, Javier va a empezar a responder su segunda pregunta, y el examinador le dice, no, 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 ya sé que sabe. Ah, dije yo, ¿qué es lo que le exigió? Un razonamiento hipotético y vio cómo lo ordenó. Ese fue mi razonamiento. De química, nada. ¿Eh? Yo, nada. Viene la ceremonia de premiación del cóctel, ¿no? Le digo, oye Javier, ¿esto es lo que pasó? Claro, me dijo. Me puse una condición y quería ver cómo yo las manejaba. Y eso fue todo. Esto mismo, en un nivel de doctorado en química, es lo que tenemos que enseñar nosotros los profesores. Enseñe yo lo que enseñe. De tal manera que cuando yo estoy en el Simpson, yo estoy en la PSU, o yo estoy dando una prueba especial, yo tenga que decir, si me piden esto, tum, 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 ¿qué? Como estoy acostumbrado a hacerlo, lo voy a poder hacer. Por eso insisto que la enseñanza tiene que facilitar que yo pueda improvisar. Cuando yo me siento seguro de algo, cuando yo ya lo hago con soltura. ¿Cuándo lo hago con soltura? Cuando entrené mucho, practiqué mucho. Por eso hay que tener cuidado con los estudiantes, cada día están estudiando menos. Estudiantes universitarios que dicen, profe, ¿de qué página hasta qué página? Yo tuve un decano que sugería casi mandatoriamente que a los estudiantes para una prueba teníamos que decir de qué página a qué página entraba en la prueba. Y las pruebas además no pueden ser acumulativas. ¿Qué significa eso? Que lo que yo aprendí en marzo ya no lo sé hoy día. ¿Te fijas cómo están los errores? Son Sí. conceptuales, son paradigmáticos. Enseñar a pensar. Claro, profe, ¿qué leo este libro? Todo, pues. ¿Y qué tengo que aprender? Dialogue con el autor. Y si no entiendo nada, bueno, vamos viendo. Profesor, ¿va a enviar las diapositivas? ¿Cómo? ¿Va a enviar las diapositivas, profesor? Ah, bueno, ahí está. Mira, Ahí te está. mando, Carlos, disculpa que te acote, es Sí, Susana Mora te dice, estimado profesor, ha sido un gusto y un privilegio escucharlo, gracias por reafirmar mi vocación, me brillan y me seguirán brillando los ojos, abrazo. qué Arlet de bueno. Juan dice, agradecer la instancia, mi pregunta es la siguiente, ¿de qué manera encantamos al equipo docente y a los apoderados principalmente de la educación de su dinámica de aprender y convivir, considerando lo desafiante de trabajar, considerando sus percepciones y creencias? Es como un poco Yo creo que tenemos sociocultural que esto, ser ¿no? bastante lúdicos y festivos. Tenemos que tener convivencia en las escuelas, tenemos que llevarnos bien. Miren, la sala de profesores, disculpen colegas, ¿no? En muchos casos son un antro de perdición, pelambre, pero desde que uno entra hasta que sale. Yo a mis estudiantes les digo les digo, no entre a la sala de profesores, no entre, por favor, porque lo van a prejuiciar para que usted se ponga en contra, que mira, ese que es hijo de fulano de tal, cuidado que este es del narco, cuidado. Entonces, claro, tú no conoces al estudiante, le pones inmediatamente un prejuicio, un estereotipo, y ya no llegas al chico, Ajá. ¿no? Entonces, algo festivo. Si yo fuera director de una escuela y eligiese mi personal, una
o uno tendría que ser una persona buena para los chistes. Y le pediría como tarea, cuando vayamos en el recreo a la sala de profesores, usted cuenta chistes. Es decir, mantenga riendo al grupo para que no estemos pelando, ¿no? Y vayamos contentos a la sala de clase. Mira, primer día de clase en el colegio en que estudié 12 años y que volví en el tercer año de universidad a hacer clases como profesor. Me acerco como pollo en corral ajeno a donde mi profesor de inglés, que era con el que mejor me llevaba, aunque no aprendí inglés con él. Y veo que Mr. Pérez levanta la tapa del escritorio, mira el horario de clase que lo tiene en la tapa, y saca los libros. Y yo lo miro y le digo, ¿no preparó las clases? Y disculpen la expresión, me queda mirando y me dice, mira huevoncito. Que a uno le digan huevoncito es que es mucho más que huevón. O sea, ¿no es verdad? Me lo dijo, pero clarito. Disculpen, ¿no? Pero no se puede decir de otra No, sí, manera. pues. ¿Ya? Mira, me dice, y me explica cómo es su día diario, la cantidad de horas de clase que hacía. En el colegio tenía jornada completa y en la noche se iba a educación de adultos y llegaba a la casa a las 11 de la noche. ¿Cuándo quieres que planifique? Y yo le agrego, ¿y las pruebas cómo las corrigen? que tampoco, que tampoco. Me llama mi profesor de física, que era un exiliado español, que tenía un bar en el puerto de Valparaíso. Calvo, me dice. Y yo me acerco. ¿Vas a hacer clase en el sexto año de humanidad en ese tiempo, no? Sí, le digo yo. Mira, ahí está fulano de tal. Cuando pasen lista, llámalo y disculpen la expresión, dale un combo en los hocico. Si no le pegas, él te va a pegar. Obviamente que fui al curso, pasé la lista, lo miré y dije, este me pega. Pero no lo llamé. No por temor, sino porque no me nace pelear. Pero eso fueron dos experiencias. El primer día de clase en que yo asumía formalmente el rol de profesor. Y mucho de ello se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Yo trabajé muchos años en educación de adultos y muchas veces escuché decir, ¿y para qué se esfuerzan si estos no aprenden? Estos vienen por sacar el diploma. Por lo tanto, apruébalo nomás. Si tienes problema, ponle un 4, que se vaya tranquilo. Si no importa. Entonces, ahí tenemos problemas. ¿Ya? ¿Cómo generar un ambiente grato? Pues aceptando al otro nomás. Preguntando quién es. Mira, hoy día estuve chateando en la mañana con una chica colombiana que está en Estados Unidos sacando su doctorado en educación. Hizo una entrevista a profesores ingenieros que trabajan en la universidad. Y me dice que le fue muy bien en la entrevista y que muchos de los ingenieros docentes entrevistados le dicen primera vez que me preguntan cómo me siento como docente. ¿Y por qué eran docentes? Porque era un pituto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues llenar pizarra. Y el que entiende, entiende. Y el que no, no. Un profesor, colega de aquí, me dice una vez, ingeniero, es que conmigo reprueban casi todos. Entonces le dije, tú no debes hacer clase, pues. No, me dijo, es que mi materia es muy difícil. Con mayor razón, tú no puedes hacer clase. Si tú haces clase para que tus alumnos aprendan, no para rajarlos. No, no, no. Es que en mi curso aprueban 2%, 3%. Entonces una estafa, pues. Porque ¿cómo yo voy a ir a tomar un curso en el que mi profesor me dice usted no va a aprender? Yo iría a un médico que me diga, mire, yo a usted lo voy a matar. No voy, pues. Y esa también ¿Cómo? es como la tergiversación, porque esos profesores son muy bien valorados en la universidad, entre comillas. Los jóvenes les Ellos tienen se miedo. autovaloran. ¿Ah? Ellos se autovaloran. Claro, pero Y se que se entienden en ese crea mundo. el mito de que con ese profesor es súper duro y los que pasan solo somos algunos.
Carlos, voy a Bueno, saltarme a Giglia, que también te manda sí. nuevamente agradecimiento. Y la última pregunta que tenemos escrita es, que también la manda Sebastián Astete. ¿Cómo soluciona usted la contradicción entre el proceso de aprendizaje y enseñanza? ¿Existe contradicción? Es que son dos procesos distintos. Y lamentablemente mucha literatura educacional se escriben con un guión, como si hubiera una relación causal entre uno y el otro. Exacto. Yo puedo tener el mejor profesor y no aprender nada, porque no entro. Yo puedo tener un pésimo profesor y aprender. ¿Cómo se concilian entonces? Lo que yo tengo que hacer como profesor es convertirme en un mediador para darme cuenta de qué dificultad está teniendo el alumno para tratar de desentrabar esa tranca que tiene, para facilitar esa Ujú. comprensión. Ahora, ¿puedo hacerlo con 120 alumnos? Es muy difícil. Pero fíjense, usted puede tener 150 personas, pero tiene más o menos ciertos estilos de las personas. Por ejemplo, los que son visuales, muéstrele imágenes. Silvia, mi esposa, conoció en Colombia a un estudiante de medicina ya en los últimos años, que cuando ella dio la charla, el tipo se sentó, cerró los ojos y se quedó quieto. Después le dijeron que no se preocupara, que él en todas las clases hacía lo mismo. No miraba, escuchaba. Así que tiene una memoria privilegiada el tipo. Y cierra los ojos porque se distrae. ¿Te fijas? Pero en nuestra cultura, que alguien cierre los ojos es mal visto, pues. ¿Te fijas? Le Claro, llamamos la atención. Otras personas están escuchando y están dibujando. Si tú le impides dibujar, no se va a concentrar. Entonces yo tengo que tipificar los tipos de alumnos posibles que tengo. Ah, que los posibles pueden ser infinitos, ya, entonces los probables. Y usted vaya viendo el tipo de pregunta que le hacen para darse cuenta qué es lo que sus alumnos están requiriendo. Una estrategia que seguimos nosotros aquí usando Feuerstein, ¿no? Basándonos en él, fue que dado que tenemos funciones cognitivas que nos permiten recibir información, procesarla y comunicarla, diagnosticamos las funciones cognitivas de los estudiantes eficientes y deficientes. Y después, todos los profesores del mismo nivel empezamos a trabajar, no en función de las funciones cognitivas, sino de las operaciones mentales. Dijimos, vamos a pedir como trabajo de cada asignatura, por ejemplo, que describan. Yo hago clase de sociología educacional, entonces pedía, describa usted bla, bla, bla. El profe que enseña filosofía de la educación, describa usted el mito de la caverna. El otro que hace clases de psicología, describa usted estos tipos psicológicos. El que hace historia de la educación popular, etc. Todos descripción. Y le decíamos a las alumnas qué lo que era describir. ¿Estamos? Le dimos duro a eso. Varias semanas de trabajo. ¿Qué entendieron los estudiantes? Que todos los profes piden lo mismo, describir. Eran descripciones distintas, pero eran descripciones. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Era un clavo que todos estábamos clavando. Y al saber clavar el clavo, es decir, saber elegir cómo lo vamos a clavar y dónde, estábamos asentando bien un punto de partida. Después que ya nos dimos cuenta que todas en general sabían describir, ciertamente que unas muy bien y otras más o menos nomás, ¿está claro? ¿Ya? Pero ahí están los ayudantes que te van ayudando para hacer trabajo de ayudantía reforzando descripciones. Y además tú puedes, en el camino al casino, tú te encuentras con un estudiante y le pides que te describa. ¿Y cómo está su ánimo hoy día? Ah, más o menos. ¿Me puede describir un poquito más? ¿Te fijas? Entonces se da cuenta que la descripción forma parte del vivir cotidiano, no es que es algo que yo lo veo solamente en esta clase. Ajá. Después de la descripción, fue fácil pasar a comparación.
porque el estudiante entendía que lo que iba a comparar era dos descripciones. La descripción A, la descripción B, y saca la C, ¿no es cierto? Que es producto de la comparación. Mira, Sí. nos fue requete bien, porque las estudiantes no se sintieron agobiadas, aunque tenían el mismo trabajo que los años anteriores, las otras compañeras de ellas, pero ahora veían que había un elemento en común. Y así a veces proponemos nosotros, por ejemplo, que asumamos que los estudiantes vienen con disfunciones cognitivas. Asumamos. ¿Por qué? Porque es la solución más sencilla. Partimos de abajo y no de arriba. Partiendo de abajo no dejamos a nadie afuera. Partiendo de arriba excluimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Por ejemplo, veamos si todos los estudiantes son capaces de recibir la información que están recibiendo. Si saben qué es lo que están recibiendo. Percepción clara y distinta. Ajá. Y vamos dando. Y no más que eso, no más que eso. Por lo tanto, el comienzo siempre es lento, da la impresión que no avanzamos mucho. Pero cuando consolidamos, llega un momento que damos un salto. ¿Cuándo? Cuando generamos sinergia. ¿Se fija? Entonces, en los primeros años son cruciales. Y en los primeros años universitarios, nuestra sugerencia es que tienen que estar los mejores profesores y profesoras de la universidad. Los mejores. En los últimos años ponga cualquiera. ¿Ya? ¿Se fija? En los últimos años puede poner al súper especialista que solo sabe su especialidad y no hablar nada más que de la especialidad. Pero en los primeros años tiene que tener sí o sí educadores. Educadores tiki-taka, digamos, ¿no es verdad? Mire, en la educación Waldorf hay algo de eso, parecido, que los primeros, cuando son niños muy pequeños, son atendidos por las profesoras de más edad, con más experiencia, porque tienen este rasgo contenedor, maternal, es muy interesante. Carlos, y en ese mismo sentido, en nuestra finalización, quiero hacerte la última pregunta y que venga como desde ti. Si tú tuvieras la posibilidad de pensar una malla de formación de profesores distinta que permitiera canalizar este cambio. Sé que estás trabajando en la Universidad Abierta de Recoleta, pero si a ti te dieran esa potestad, la posibilidad de armar una malla o una manera de hacer formación de profesores, ¿cómo la armarías? ¿Tú crees que el profesor debiera tener asignaturas de música, arte, ciencias? ¿Cómo se formarían esos futuros profesores? Mira, desde hace tiempo me he dado cuenta que la transdisciplina es una aspiración. ¿No es verdad? Mira, acabo de terminar, antes de empezar esto, un artículo, ¿no? En el que termino diciendo que el punto de partida da lo mismo cual sea, porque son infinitos y el punto de llegada también son infinitos. Esa fue la conclusión. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer con el estudiante es que el estudiante se asombre frente al mundo. Se asombre de que la cultura nuestra tiene patrones de comportamiento. Y cómo ella aprende estos patrones de comportamiento. Observando y sacando inferencias. Y descubriendo que estos patrones de comportamiento culturales son análogos a muchos comportamientos que tiene la naturaleza cuando crecen los árboles, cuando vienen los ríos con mucha agua, etc. ¿No? Entonces que vaya encontrando aquello, que encuentre la musicalidad en el contexto. Por ejemplo, desafío a estudiantes de música. Grafique, escriba mi tono de voz. Conviértalo en el pentagrama, llévelo al pentagrama. Y ahí se ven con que, bueno, eso no es música, pero es sonido. ¿Te fijas? Entonces, yo partiría problematizando el mundo. Mira, ahora recuerdo, Freire, ¿qué nos dice Freire? Que hay que leer la realidad. Igual como cuando se alfabetiza, ¿no? Lea la realidad, conversemos. ¿Cómo es esta ciudad? Que me hable en las paredes de la ciudad,
que me hable de la arquitectura de la ciudad, que el estudiante descubra. Tal como en una oportunidad le pedí a un estudiante, le dije, deme el número de la puerta de la casa donde usted vive. No el nombre de la calle, el número. Me lo dijo. Entonces yo le dije, entonces su casa debería estar mirando hacia el oeste o hacia el sur. Pensó un rato y me dice, sí, profe. Y ahí estuvimos un rato jugando y preguntándole a una, a la otra, a la otra, a la otra. Y yo le digo, no soy brujo, ni adivino, ¿por qué sé? Y no sé con certeza, sé con probabilidad, cuidado con eso. Porque lo que yo aprendo son a jugar con las probabilidades, la certeza solamente las leyes de la termodinámica. Y de repente alguna dice, oiga, parece que usted descubre si es número par o impar. Y yo me hago como que no sé. Y le digo, ¿y por qué? Es que en el caso de fulana, sutana y merengana, los números eran par y estaban todos mirando al sur o al oeste. ¿Qué descubrieron? Un patrón, que en este caso es un patrón cultural, que se da en La Serena. Pero también, un día yo voy a Santiago y tengo que ir a una dirección, y dije, lo pongo a prueba, iba manejando. Entonces supe llegar bien y me evité varias cuadras de más, porque supe aplicar un criterio. Pónganlo a prueba ustedes, obsérvenlo. ¿Qué descubrir entonces? El mundo yo lo leo, pero lo leo para descubrir patrones de organización. Y otra cosa, yo llevaría a mis estudiantes, tal como lo hicimos acá, a las comunidades a trabajar. Descubra su ignorancia. Porque si yo no me doy cuenta que soy ignorante, creo que sé, pues. Entonces, que creo que porque me aprendí 3 paginitas de un libro, ahora ya puedo resolver un problema. Claro, es que nadie me recibe en la comunidad. Qué buen aprendizaje. Porque usted cree que le van a recibir porque el profesor de sociología la mandó. Y usted le abriría la puerta a una chica que golpea y dice, vengo a conversar con usted. No, profe, no le abriría. Bueno, lo mismo están haciendo con usted, pues. Pero ahora, ¿por qué no le abren la puerta? No porque esa señora tenga algo personal con usted. Y ahí emergen los problemas sociales. Bueno, Carlos, te quiero agradecer de todo corazón y mucho amor para ti por haber querido participar con este mundo desconocido que somos las personas que hemos armado esto y poder descubrir también nuestras certezas, nuestros errores, porque nos generan preguntas. Y yo creo que a eso tenemos que echarle mano de la infancia. El niño pregunta, los Que es adultos más dejamos clave de la preguntar. pregunta que la respuesta. Exactamente. Y quiero dejarte invitado y también a todos, el próximo jueves nos vamos a encontrar con Christian Rodway, que es ingeniero civil, que tendrá que ver con esto de hablar de pedagogía o de educación. Es miembro de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica y se ha especializado dentro de su área en la numerología arquetípica y todo el tema de sincronía, muy fuertemente influenciado por Carl Gustav Jung. Entonces, lo que estamos buscando en estas conversaciones es esa mirada ortogonal, como decía Maturana, ¿no? Buscarle otras áreas que no han sido exploradas por nosotros como profesionales de la educación o profesores directamente y profesoras. Así que, Carlos, te agradezco todo lo que nos han entregado y dejarte invitado siempre, ¿no? Dejar un engancho para seguir conociéndonos y contactándonos. Con todo gusto. Ya te mandé por el WhatsApp, te mandé La charla, la charla esa de mañana, sí, en que va a estar Germán Doín y otra colega, ya para que puedan escuchar, ¿ya? ajá. Y bueno, un gusto, que les vaya bien. Estamos Muchas gracias. embarcados en una tarea que es muy bonita, que socialmente no siempre es bien reconocida, pero basta que yo me encuentre con un estudiante en que yo me doy cuenta que algo pasó, pucha, que nos da gratificación. ¿Y por qué estoy contento por lo de mañana? Porque quien me invita fue una exalumna, exayudante mío, doctora actualmente, y cómo no voy a estar contento.
¿Te fijas? Formaste a alguien que sigue en tu área y Sí, en el no, área no, de enseñar. estoy muy contento. Hecho este Bueno, día. ¿Mm? muchas gracias, Carlos, y también a todos quienes estuvieron este rato con nosotros. Los vamos a invitar para el próximo jueves y recuerden que están abiertas las compuertas para preguntar. Si quieren hacerlo por micrófono, también podemos hacerlo. Así que un saludo para La Serena y a Muchas cuidarse, gracias. que ya viene otra época, otro tiempo, que no perdamos la esperanza. No, no hay que perderla. No hay que, no, por supuesto que no. O no perder la fe, que por lo menos eso dicen que No. es más fuerte. Y Muchas la gracias, calidad, Carlos. entonces. Muchas gracias, Carlos. ¿Ya? Listo. Que Bueno, estés muy gracias. bien. Gracias a Michelle, nos todos, vemos el próximo jueves. a todos los que están Muchas gracias por conectados. haber estado. Nos estamos viendo. Chao, chao. Ok, ¿Ya? un abrazo. Chao. Chao. Chao, chao.